Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 277 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como desarrollo de talento, acción humana eficaz, espíritu emprendedor y transformación de conflictos. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Atención al desempleo juvenil. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo era el desempleo juvenil cuando eras joven? Había desempleo. Había desempleo. No había tantos porque la población era menor, ¿verdad? Pero sí, los muchachos, algunos amigos míos que no estaban en el colegio, que era frecuente también no estar en el colegio, tenían problema de empleo. Eh, no creo que hubiera bolsas de empleo. Eh, pero como el número de desempleados era menor, las bolsas de empleo eran los familiares y las amistades y los vecinos que decían, vi un rotulito en alguna parte que dice que se necesita un muchacho, como la famosa, aquel famoso texto de se necesita un muchacho. Sí, sí, pero la otra cosa es que los muchachos desempleados no corrían los riesgos que existe ahora para los muchachos desempleados. El gran riesgo ahora es que no estén desempleados, sino que se empleen en actividades en detrimento de la sociedad, ¿verdad? Desde luego, jamás se pensó en que el desempleo en aquellas etapas pudiera ser un caldo de cultivo para el sicariato y hoy en día sí, bueno, estamos en un país y en un mundo más complicado. Eh, También los empleos eran menos sofisticados. Yo no creo que cuando le iban a dar empleo a una persona hicieran algo así como un concurso, a ver cuántos llegaban, ni un proceso de reclutamiento, ni un proceso de selección, que ahora son muy sofisticados los procesos de selección. Bueno, tú sabes que en determinados niveles de puesto, pues para mandar el currículum vale la pena asesorarse porque hay formas de aumentar la probabilidad de ser rechazado en un screening o en una selección de estas que se realizan, ¿verdad? Pues eso se ha sofisticado mucho. En aquel tiempo ni se hablaba de recursos humanos, ¿verdad? Se hablaba de personal. La sección de personal cuando eran unas empresas muy, muy sofisticadas, ¿verdad? Pero las empresas privadas, que creo que eran la principal fuente de empleo juvenil, eran mucho menos sofisticadas. Venite tal día y ahí empezaba la prueba y tal, ¿no? Sí. Claro, sí, muy interesante eso que dices. Y bueno, ya entrando en materia, eh, me parece que el problema del desempleo juvenil no es nuevo y por eso te pregunté cómo era cuando eras joven. No tengo idea de cómo ha sido el histórico del desempleo juvenil, pero sí recuerdo un documental muy potente que se había producido hace unos 15 años por una fundación centroamericana enfocada en temas de paz, donde hablaba del caso de personas jóvenes en América Latina, en realidad era América Central y México, que ni estudiaban ni trabajaban. Entonces, Ujú. no solo eran desempleados, sino que eran desempleados que no se estaban capacitando tampoco, Sí. entonces no iban a desarrollar destrezas que eventualmente les permitiría salir del desempleo. Mm. Y la cifra hace 15 años era de 8 millones
de jóvenes en esa condición. Ignoro cómo han evolucionado esos números, cómo estarán hoy en día, pero mi intuición me dice que deben estar por lo menos iguales o deben haber empeorado. Y si hago un ejercicio de visualización futura a, no sé, 5 o 7 años, tal vez eso es mucho, 3 o 5 años, y la reducción de eh, recurso humano o de talento que es necesaria en muchas organizaciones hoy en día por nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, entonces me hace pensar que el número tenderá a crecer y me temo que tenderá a crecer de manera acelerada y en una magnitud significativa. Estoy tratando de escoger palabras para que no suene alarmante, pero por otro lado, la tendencia de la inteligencia artificial es a que al cabo de unos años, 10 o 15 que van a pasar esos 10 o 15 años. No, no quiere decir que va a suceder lo que yo estoy diciendo, pero van a pasar esos 10 o 15 años. Se prevé que 1.000 millones de personas alrededor del mundo pudieran ver su trabajo en riesgo Ujú. o que simplemente no llegaran a tener una oportunidad laboral. Perfectamente capacitadas, recién Sí. salidas de la Ujú. universidad, y ese es un escenario dramático, pero así como es de dramático, ese creo que es el tamaño de la oportunidad que tenemos. Porque si nosotros pensamos en la actitud, aquella mentalidad que hemos conversado en otros momentos de antifragilidad, cómo Ujú. robustecernos Ujú. en la adversidad o en la fragilidad, si va a haber 1.000 millones de desempleados nuevos en los próximos 15 años, pues entonces claramente vamos a tener que hacer alguna intervención que ayude a canalizar todo ese talento. Y quiero subrayar y poner en mayúsculas la palabra talento, porque cada una de esas personas, independientemente de su nivel de entrenamiento, independientemente de su nivel de experiencia, independientemente de su nivel de empleabilidad, eh, es una persona altísimamente talentosa. Y ese talento se puede cultivar, se puede mapear, se puede clasificar, se puede orientar en diferentes vertientes de quehacer humano, porque creación de valor en la humanidad, las oportunidades sobran. Creo que a donde tenemos que empezar a enfocarnos es en esas formas de creación de valor que ofrece la humanidad, que son necesidades planetarias y donde se va a necesitar mucha gente, ¿verdad? Mm, También creo que esto nos debe llevar a conversar acerca de la diferencia entre el desempleo y el autoempleo. Y el autoempleo quiere decir personas que hacen lo propio, se denomina a veces freelance o se denomina autoemprendimiento, una persona que por sí sola tiene una empresa y esa empresa le genera el sustento suyo y de su familia. Eh, Siento que en ese futuro al que nos estamos adentrando de manera acelerada, habrá muchos más de esos autoempleos. Y si esos autoempleos son exitosos, probablemente van a generar un par de empleos más cada uno de ellos. O sea, van a convertirse en microempresas. Eh, Hace también 15 años, nosotros que hemos estado pensando sobre el tema del espíritu emprendedor, de manera activa, sistemática, orientada hacia la búsqueda de soluciones. Hemos visto pasar mucho desde entonces. Hemos visto pasar la gran ola de expansión en conectividad que representó el teléfono inteligente. Hemos visto pasar la ola de la cuarta revolución industrial y estamos viviendo esta ola de profundización digital con la inteligencia artificial.
Y en todas estas grandes olas de transformación que ha tenido la humanidad en un periodo tan corto, sigue siendo válido, sigue siendo válida la premisa que teníamos en un principio, y es que toda persona puede conectar con su chispa emprendedora, porque toda persona la tiene, y eso le daría una, una mayor resonancia, incluso a nivel energético, a nivel de pensamiento, a nivel emocional, para aspirar a lo que realmente quiere hacer en la vida, porque creo que muy poca gente puesta a elegir va a querer tener un puesto en una organización que no le pertenece. Y puestos a elegir, sí, mi hipótesis es que la mayoría de las personas preferirían tener un trabajo que les dé satisfacción, libertad, bienestar y muchos otros atributos que son del propio cultivo, de la propia huerta, ¿verdad? Yo no necesito salir de mi casa para ser productivo, yo no necesito salir de mi casa para vivir en bienestar, yo no necesito salir de mi casa para eh, experimentar muchos momentos en el día que puedo denominar como felices. Y lo último que quiero decir en este arranque es, ¿qué pasaría si hiciéramos el ejercicio de ponernos en los zapatos de esas personas que recurren a una manera de generar ingresos que transgrede las normas de convivencia y se dedican a lo que son actos delictivos y degradan el bien común? ¿Cómo es estar en los zapatos de esa persona? ¿Cómo fue el embarazo de su madre? ¿Cómo fue la relación de sus progenitores? ¿Cómo fue su crianza? ¿Cómo fue su escolaridad, si es que tuvo? ¿Cómo fue su alimentación? ¿A cuántas formas de violencia estuvo expuesta y por cuánto tiempo y de qué manera y cómo eso se canaliza a través suyo para engendrar nueva violencia? Estoy tratando de hacer un ejercicio de empatía porque creo que es necesario poder contar la historia de esa persona para ver de qué manera le podemos ayudar mejor. No me he ido, no me he ido. ¿Qué estoy pensando? Eh, varios comentarios. Uno sobre la, la situación del desempleado hoy con respecto a la situación del desempleado cuando yo era adolescente. Había dos cosas que que no existían. En primer lugar, el consumismo. El consumismo eh, atiza las necesidades, a mí me parece. Solo pensar en las vitrinas de las tiendas hoy, lo llamativas y atractivas que son, y las vitrinas de las tiendas antes, que eran muy simplonas y tal. Nada más para pensar en eso, sin pensar en la publicidad por la televisión y la radio y eso. Eh, yo pienso que el consumismo le plantea a las personas que no tienen empleo, que no tienen ingreso, les plantea unos insumos dolorosos. Eh, Imagínate la persona que eh, con costos sale con la comida del día, con las tres comidas al día, y que vea un anuncio de un hotel de playa donde solo por $500 te dan, no sé, all you can eat o pensión completa y tal. Eso, eso me parece que es hiriente para la persona que está en esas circunstancias. Tú hablas de empatía y ahí deberíamos hacer un ejercicio porque uno se acostumbra mucho al panorama que tiene al frente y estamos mirando el panorama que tenemos al frente
en nuestras circunstancias y tal, y no nos ponemos en los zapatos de las personas que o no tienen ingreso. Yo tenía un amigo que decía que eh, no hay que, algo así como que no hay que tratar de resolver la envidia del prójimo, pero eso me parecía una barbaridad. No hay que tratar de provocar la envidia del prójimo. Si, si vas en automóvil, cualquiera, aunque sea un automóvil viejito como el mío, vas pasando frente a una parada de buses en momentos en que está la parada de buses llena, los buses llenos, las ventanillas del bus llenas de vapor humano, ¿verdad? Llueve, cualquiera siente envidia hasta de un automóvil viejito. Bueno, cuanto más de un super automóvil, especialmente si el que está en la parada de buses tiene una cierta conciencia ecológica y se da cuenta de cuánto más contamina un super vehículo que parece un tanque de guerra, ¿verdad? Con respecto a lo que puede contaminar un vehículo pequeño y tal, ¿no? Bueno, eso es un primer asunto. Eh, el otro asunto que me interesa resaltar es lo de la antifragilidad, porque creo que debemos hacer análisis muy completos. No tener empleo se puede ver como una desgracia, o no tener empleo se puede ver como un reto. Yo creo que todos los problemas cambian, o nuestra perspectiva ante los problemas cambia cuando los vemos como un reto. Tenemos la tendencia inveterada a ver los problemas como si fueran desgracias, eh, cosas que no debieron haber ocurrido. Pero aquí el término o el concepto de antifragilidad que tú mencionas es verdaderamente útil. Hay una obra de desarrollo espiritual católico muy vieja, muy vieja, muy vieja, no se sabe ni quién la escribió. Tiene, tiene una frase en latín que sería como el lema de la antifragilidad desde el punto de vista del desarrollo personal. Dice, la frase en latín dice que el fuego prueba al oro, como las adversidades prueban al hombre fuerte. Muy interesante. El fuego prueba al oro como las adversidades prueban al hombre fuerte. Y según has explicado varias veces aquí, la antifragilidad es eso, desarrollo personal ante la adversidad. Entonces, no deberíamos olvidarnos de que si con una varita mágica pudiéramos eliminar el desempleo juvenil, deberíamos pensarlo dos veces antes de eliminarlo, porque a lo mejor hay gente que en esa adversidad está obteniendo cosas. Yo creo que la era de los análisis simplistas, de decir, no, desaparezcamos el desempleo, el desempleo juvenil, porque es nocivo. Ojo, cuidado, es una adversidad, a lo mejor sea interesante más bien dar medios para que la gente robustezca su desarrollo a pesar de la adversidad de estar desempleado, ¿verdad? No estoy hablando de promover el desempleo juvenil para que la gente se fortalezca, pero ya que está ahí, no tengamos la miopía de pensar que está ahí como un mal absoluto. No es un mal absoluto, pero sí como desde el punto de vista de la política económica, desde el punto de vista de la política social,
uno debe verlo como algo que hay que combatir. Y vamos a ver, cuando pensaba en- es que sí, hoy vengo peleado con el pensamiento simplista. ¿Qué será mejor? ¿Desaparecer de un plumazo todo el desempleo juvenil o tratar de plantear el reto para la sociedad de cómo lidiar con el desempleo juvenil? Fíjate que yo en el artículo mencionaba una serie de formas de lidiar con el desempleo juvenil. No, no se trata de eliminarlo, se trata de que con varias medidas se lo pueda hacer, se lo pueda reducir y ojalá se lo pueda eliminar, pero si no se lo puede reducir y eliminar, hacerlo por lo menos más llevadero, es que no lleve a lo que lleva, el desempleo lleva a a la erosión de la autoestima, el desempleo lleva a la pérdida de esperanza, el desempleo lleva a la visualización de los errores de diseño que tiene la sociedad, o de los errores de funcionamiento que tiene la sociedad, etcétera. Y en ese sentido, se convierte en un cuestionador del orden económico que se vive en un determinado país o en una determinada comunidad. Entonces, para eso pensaba en qué hacemos. Nadie puede resolver lo del desempleo juvenil de hoy para mañana, pero sí podríamos organizar una serie de posibilidades. Podríamos organizar, por ejemplo, una bolsa de empleo voluntario, que la gente, los que están desempleados, dijeran, si yo quisiera hacer algo, aunque fuera voluntario. Primero, claro, habría que enseñarles cuál es la importancia de hacer algo. Y entonces dirían así: "Ah, en vez de estar aquí esperando a ver cuándo se acaba este desempleo que tengo, voy a ser voluntario en una determinada actividad". O eh, fíjate que, por ejemplo, l- los colegios profesionales de psicólogos, de trabajadores sociales, podrían establecer formas de ayuda, de apoyo en su salud mental y de apoyo, según lo que decíamos antes, en antifragilidad. Ve qué interesante sería el colegio de psicólogos diciendo: ahora nosotros damos unos talleres de antifragilidad especialmente dirigidos a muchachos que están en situación de desempleo. Y bueno, entonces eh, estarían utilizando la adversidad para que fuera positiva. Pienso también, ¿por qué no salirse de la caja y pensar en algo como cuerpos de paz internos? Sí, creo que una serie de muchachos urbanos, de esos que se llaman ninis, que mencionabas antes, ni empleados ni estudiantes, que no son ni empleados ni estudiantes, que alguien los organizara en cuerpos de paz internos para ir a hacer lo que hacen, lo que hizo el famoso cuerpo de paz de la administración Kennedy en toda Latinoamérica. Bueno, eh, la otra cosa que me parece que deberíamos atender es que eh, yo leo boletines de un grupo que se llama, yo lo llamaría tejeduría, funciona en Norteamérica. Parte de esto, la democracia norteamericana necesita que la gente vuelva a tener organizaciones comunitarias de base, que vuelva a haber grupos que tengan intereses, que tengan acciones, que tengan planes, grupos de personas organizadas, pequeñas comunidades. Y entonces hablan de que esa agrupación está dedicada a estimular la formación de esas comunidades y lo llaman tejer organización comunal. Porque es muy importante, porque no puede ser que,
que un país sea un gran dormitorio o que un país sea una gran fábrica o que un país sea un gran encuentro entre los que hacen unas cosas y el desencuentro con los que están allá en la acera de enfrente diciendo todo lo están haciendo mal. No puede ser, bueno, es en algunos lugares, pero no debería ser, no es una forma de construir futuro. Eh, Creo desde luego que habría que ir muy a las raíces del desempleo y en esto los economistas tienen la palabra, hay cosas que se deben poder hacer en cuanto a inversión, hay cosas que habrá que hacer cuando empecemos a sentir los efectos de la inteligencia artificial, como se sintieron los efectos de la máquina de vapor entre las grandes poblaciones empleadas en tejeduría, en manejo de tejares, de telares. Y cuando apareció la máquina de vapor y una persona podía controlar varios telares, empezaron a perderse puestos. Bueno, eso parece que podría venir con la inteligencia artificial y hay que también resolverlo, pero resolverlo ojalá de maneras creativas. Eh, Eso es. Muy bien. Eh, 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 Tuvimos ayer una conversación muy interesante con una persona que em, al menos a mí me dejó muchos aportes esa conversación. Y uno de ellos está alineado con lo que decías de que el consumismo atiza necesidades. Y él hacía la referencia de que el marketing moderno, sobre todo el marketing digital, nos, nos instruye sobre qué consumir, qué pensar, qué leer, qué creer, cómo es un buen líder, cómo es un buen hombre, cómo es un buen esposo, y nos va condicionando sobre cómo es que debemos ser. Y bueno, eso lo pongo ahí al lado de lo que habías dicho sobre el consumismo, porque eh, siento que somos tan susceptibles a la influencia del marketing que está diseñado prácticamente para nosotros como individuos, o por lo menos la mezcla de anuncios que nos llega está diseñada para nosotros como individuos, ya no es eh, mensajes masivos para todas las personas. Recuerdo hace 30 años cuando Bill Gates ya era un empresario informático consolidado y empezaba a hablar sobre otros temas que eran de su interés, una persona altísimamente educada y estudiada, leída, ¿verdad? Ha leído muchísimo Bill Gates. Y él decía en aquel entonces, de nuevo, estoy hablando del siglo pasado, que la pobreza no era tan preocupante como la inequidad, porque hay múltiples formas de ir aumentando poco a poco el nivel de bienestar de las comunidades en condición de vulnerabilidad socioeconómica. Pero es muy difícil cerrar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Y yo no sé si él lo anticipaba en aquel entonces o lo veía o lo intuía, pero la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se ha ensanchado de manera también muy dramática los últimos 30 años. Así que es muy difícil lidiar con esa realidad de que aunque esté mejorando la calidad de vida de las personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, la brecha aspiracional respecto a los que más tienen es enorme, es cada vez más grande y es, yo diría que insalvable. Ahí voy a poner un signo de interrogación en insalvable porque de nuevo la inteligencia artificial
está viniendo a convertirse en el gran nivelador de la cancha. Y hace un mes se vendió por primera vez la primera empresa unipersonal valorada en más de $1.000 millones, de un muchacho que no tiene ni 30 años. Quiere decir que esa persona, independientemente de cuál fue la condición en la que nació, antes de llegar a los 30 ya posee $1.000 millones gracias a un emprendimiento que desarrolló y que aceleró su crecimiento utilizando herramientas digitales, también incluyendo a la inteligencia artificial. No sé ni a qué se dedica la empresa, ni sé quién es la persona, estoy seguro que es fácil de buscar, pero estoy seguro que no va a ser la única. Entonces eso nos lleva a pensar en cuáles son las necesidades que pueden ser satisfechas a través del uso de algunas de estas tecnologías y cuál es el tipo de formación que se necesita, porque ya no es suficiente saber aritmética básica. Ahora hay que saber algunas otras cositas sobre eh, cómo piensa el ser humano para ver cómo le pedimos a la máquina que nos ayude a pensar de esa manera, pero 1.000 veces más rápido y 100 veces más potente. Y en esa identificación de necesidades, de nuevo, no quiero sonar simplista, pero sí trato de ponerme en los zapatos de las personas que tienen esas necesidades y que viven en condición de vulnerabilidad socioeconómica y que tal vez no tienen ni siquiera mucho tiempo disponible para ponerse a filosofar o incluso para escuchar esta conversación. Pero obviamente hay una necesidad básica de alimento, hay una necesidad básica de bienestar en todas sus formas, salud y demás. Hay una necesidad de autorrealización. Creo que hay una necesidad de bioalfabetización, entender cuál es su posición respecto a las demás formas de vida en el ecosistema. Hay una necesidad de convivencia, y hay una necesidad que tal vez es la más urgente en algunos casos, de superar adicciones que tienen estas personas jóvenes, porque no son como las adicciones de antes, que eran adicciones a sustancias. Hoy en día son adicciones a dispositivos y son adicciones a comportamientos, y son adicciones que eh, 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 tienen una degradación en la estructura hormonal de la persona sin estarse intoxicando con ninguna sustancia ni ningún químico. Y esa es una conversación muy seria que tenemos que tener porque en la discusión sobre cómo atender el desempleo juvenil, me parece que hay una responsabilidad importante como actores, como aliados estratégicos de las empresas, de las grandes empresas digitales del mundo, sobre todo las que tienen redes sociales. Pero todas estas necesidades, con excepción de la de superar la adicción, que creo que podría ser un subproducto de lo que voy a mencionar, podría resolverse si aprendiéramos a producir una zanahoria en nuestro jardín. Y casi todas las personas, por lo menos en América Latina, que viven en condición de vulnerabilidad socioeconómica, tienen un pedacito de jardín a donde cultivar una zanahoria. Yo creo que la experiencia que da, la sabiduría que queda, tener la experiencia de producir una zanahoria es vital y muy útil para atender todas esas necesidades que mencioné, porque además de la alimentación y el bienestar y la autorrealización y la bioalfabetización y la convivencia, surgen ideas que van siendo co-creadas o incluso podremos decir procreadas en el diálogo y la interacción con otras personas, que es lo que nos pasa a nosotros en esta conversación. Yo termino esta conversación y aprendí un montón de cosas que fueron surgiendo, que nunca me habías dicho, que seguro nunca se te habían ocurrido porque las pensaste ahora como resultado de la interacción. Entonces ahí siento yo que tenemos una responsabilidad nosotros y una herramienta en la mano y lo que tenemos que ver es cómo hacemos para llevarle algunos de los beneficios que estas herramientas tan simples ofrecen a, a esos 1.000 millones de personas que
no encontrarán trabajo en los próximos 10 o 15 años. Y para agregar un elementito más acá, también tenemos que entender que el flujo tradicional, ordinario de la vida ha cambiado, ¿verdad? Ya no estamos en en un estilo de vida donde uno se gradúa del colegio, va 4 años a la universidad, consigue un empleo, se casa, tiene hijos, se pensiona y se muere. Eso ya no sucede así. Ahora vivimos 100 años y tenemos muchos empleos y tenemos muchos oficios y tenemos eh, pasatiempos que llegamos a desarrollar a un nivel de expertise que podría convertirse en profesional, como un ebanista o un botánico, ¿verdad? Que es como era el ser humano antes cuando lo que cultivaba era el arte, no el dinero. Y en ese cambio de flujo de vida, entonces también creo que es importante a qué nos vamos a dedicar y cómo vamos a emplear el tiempo para nuestro propio florecimiento a nivel del ser. Y eso sí siento que es algo que está al alcance de cualquier persona, pero, pero tiene que quererlo y para quererlo tiene que saber que esto es posible. Así que ahí también hay un mensaje que debemos compartir. A mí me resulta útil pensar en problemas como estos, con el modelo de que una situación como el desempleo juvenil, numeroso y perjudicial socialmente, etcétera, antes de empezar a buscarle soluciones, deberíamos buscarle raíces y creo que eso es algo importante, porque eh, cuando le buscamos raíces digamos, a la peligrosidad o al riesgo social del desempleo juvenil, uno tiene que pasar por el territorio de las emociones que tiene un joven desempleado. Si de alguna manera nosotros consiguiéramos que el joven desempleado no perdiera la esperanza, estaríamos atendiendo una de las raíces de la peligrosidad del desempleo juvenil. Si pudiéramos enseñarle que el desempleo tiene que atenderlo con dos actitudes básicas. Una de aspiración, si quiere conseguir empleo, quiere capacitarse, quiere saber no sé qué. Y otra de aceptación, si de momento estoy desempleado y voy, toco muchas puertas y sigo desempleado. Esas dos emociones o actitudes, una actitud de esperanza, una actitud de aspiración y a la vez una actitud realista de aceptación de la situación, creo que le quitarían toxicidad, peligro, explosividad al problema del desempleo juvenil. Eso alguien tendría que hacerlo. Yo no creo que cada vez que decimos alguien tendría que hacerlo, es el Estado el que tendría que hacerlo. Porque lo interesante sería que mucha gente que también está desempleada, que también está desempleada porque siente que lo que está haciendo no le satisface, o porque ya está pensionada, o porque son adultos en situación de desempleo, que es distinto a jóvenes en situación de desempleo, y que estas personas todas pudieran encontrar un buen uso de su tiempo, buen uso de su tiempo y una satisfacción para sus afanes solidarios, para sus afanes de bien común, trabajando en mejorar la situación emocional de los desempleados juveniles. Eh, suena, suena
a una cosa muy ideal. Depende de donde uno se ponga a verla. Si uno se pone a verla desde el no, claro que suena como una cosa muy ideal. Si uno se pone a verla desde el sí y la compara con una serie de cosas que han ocurrido en el país, fuera del país, en el sentido de que cosas que parecían poco realizables se han ido realizando, entonces no la veríamos como tan imposible. Yo hago la comparación entre cómo era el desempleo por razones de capacitación hace, eh, no sé, mucho tiempo. Hace mucho tiempo las empresas te entrenaban. No había que llegar con un título universitario, nadie llegaba con un título de ingeniería industrial. Había, sé, cuando yo era joven adulto, creo que había 3 ingenieros industriales en el país, los puedo nombrar. Eh, pero las empresas tenían lo que se llamaba la capacitación interna. En algunas empresas industriales en Europa se llamaba escuelas vestibulares. Si necesitabas unas señoras principalmente, muchachas eran, que atendieran telares, pues no había forma de capacitarlas, no se iban a capacitar leyendo un folleto, viendo un video, había que ponerlas a trabajar con un telar y entonces tenían escuelas vestibulares donde las muchachas iban y se entrenaban allí a manejar unos telares. Claro, la naturaleza del trabajo era distinta, pero tal vez en esa diferencia hay una posibilidad. Ve que ahora, ya, ok, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Si tú hace 40 años estabas contratando mecanógrafas, no podías aceptar que una mecanógrafa tuviera mala ortografía. Si hoy en día sales a contratar personas con aprestamiento digital, primero, yo creo que el aprestamiento digital es endémico en el país. Todo el mundo sabe manejar un teléfono celular y creo que el que sabe manejar un teléfono celular tiene el aprestamiento necesario para manejar un robot porque no hay que ser ingeniero en informática para manejar un robot. Una de las, que es muy interesante, una de las maravillas de esta nueva tecnología es que ha venido siendo amistosa con el usuario cada vez más. Y yo supongo que así como mi teléfono es muy amistoso, aunque yo a veces no lo siento tan amistoso, como es tan amistoso conmigo, si un día me toca manejar un robot, el robot estará diseñado para que sea también muy amistoso conmigo. Ahí hay una posibilidad interesante de, de por lo menos iluminar un paradigma. Y el paradigma es que, claro, para manejar una tecnología complicada, tenemos que tener unos conocimientos muy complicados, pero eso no es cierto. Para diseñar una tecnología muy complicada, sí hay que tener conocimientos complicados, pero para operarla, no. Ahí, cuidado, si deberíamos empezar a pensar en las posibilidades de exigir menos en las empresas como conocimientos de ingreso y de proveer los conocimientos requeridos para los puestos de niveles elementales, proveerlos la misma empresa. Que yo creo que ya en ciertas actividades eso ocurre. Cuando tú sales a contratar personal para un banco y posiblemente se pida, se exija una serie de cosas relacionadas con conocimiento de finanzas. Pero el conocimiento de finanzas que una persona tenga para ser, ¿cómo se llama? Agente de crédito
para ser encargado de crédito o para atender a unos clientes y decidir si les da crédito o no, el conocimiento de finanzas le sirve para muy poco. La destreza real de asignar el crédito de manera debida, y de manera debida quiere decir de manera que te paguen de regreso el préstamo que estás haciendo, eso no se adquiere en una universidad, y eso te lo tiene que dar el banco y te va entrenando y te va dando años y tal. Entonces, bueno, hablo de raíces, que hay que revisar las raíces de los problemas que estamos viendo, porque como el mundo de pronto dio la vuelta y se nos puso patas arriba, tendríamos que revisar las raíces de las cosas y tendríamos que revisar también los paradigmas de solución. No vaya a ser que a un mundo nuevo le estemos aplicando soluciones diseñadas con unos modelos antiguos superados. Eh, Vuelvo para señalar uno de los riesgos mayores en el desempleo juvenil, y es que los jóvenes están en una edad en que la valoración de la pertenencia, la valoración de la necesidad de afiliación, de tener amigos, de ser como sus amigos, de estar pertenecientes a grupos y tal, son muy serias, muy intensas. Después, cuando te vas haciendo mayor, las vas poniendo en su recta dimensión. Pero mientras tanto, eso es una de las raíces que atiza los problemas emocionales y atiza el riesgo social del desempleo juvenil. Muy bien, en esta línea de pensamiento y para ser muy breve porque nos gana el tiempo, habla sobre las raíces del desempleo y pienso que hace no muchos años, no hablar inglés, al menos en Costa Rica, era un hándicap, era una limitante importante para conseguir empleo para una persona. Eh, pero hoy en día hay herramientas digitales que eh, eh, superan esa deficiencia, digamos, esa necesidad, esa destreza para el mercado, porque podría ser que estuvieras en un trabajo que te permitiera utilizar una aplicación móvil para interpretación simultánea, que son bastante buenas, algo que es increíble que verlas operando, pero funcionan, claro. Y lo otro es que conforme se satura el mercado digital estadounidense, muchas más personas tratan de buscar nuevos mercados, ¿verdad? Como dicen, buscar lagos más frescos a donde salir a pescar. Y el lago natural más cercano que hay del mercado de habla inglesa en Estados Unidos, por lo menos, es América Latina. Y resulta que América Latina es un océano eh, como mercado mucho más grande que el mercado estadounidense, tal vez con otro tipo con otro nivel de poder adquisitivo, pero un mercado enorme, donde hay 22 países que tienen el español como lengua materna. Entonces, hoy en día, si uno quisiera convertirse en el socio intercultural de una empresa estadounidense que quiere operar en el mercado latinoamericano, uno está muy bien posicionado porque habla español. Entonces, yo diría que más importante hoy en día que hablar inglés es hablar buen español. Volver a la necesidad básica de la mecanógrafa que tenga buena ortografía. Y así como esa causa o esa raíz del desempleo, me parece que podríamos ir identificando otras que hoy en día con algún aprestamiento para ciertas herramientas digitales podría convertirse en una fortaleza. Lo dejo por aquí. Ok, yo cerraría diciendo que eh, al final a lo que hemos llegado es a que mundo nuevo requiere soluciones nuevas, requiere nueva visualización de los problemas. No nos quedemos atados a los paradigmas, a los modelos, a las posiciones esclerosadas del pasado. Nuevo es nuevo, nuevo, realidad nueva y nuevo enfoque mental.
sobre las cosas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Nos vemos pronto. así es. Hasta luego.